Pues eso fue parte de lo que Dios nos permitió hacer. ¿Se les antojó el pescado? Dice el pastor, me dijo el pastor, dice, pues hay un problema, que usted va a comer, a almorzar, comer y cenar pescado. Dije, no hay problema por mí. Muy bien. Bueno, pues Señor, te damos muchas gracias por lo que tú nos has bendecido en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Danos, Señor, un corazón dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, danos, Señor, ese corazón receptivo. Danos, Señor, oídos espirituales, Padre, para que podamos nosotros escuchar, y también, Señor, danos la habilidad de, Señor, hacer lo que tú nos estás ordenando. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues hoy vamos a ver vamos a seguir viendo como en los días de Noé. Esta es la segunda parte. Yo me he topado con algunos versículos, y estos versículos fueron uno de los más enigmáticos. Dale el próximo, por favor. Eclesiastés 1:9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Ese nada nuevo hay debajo del sol, a mí me indica muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes, a ver si no me meto en Honduras, cuántos de ustedes han tenido el pensamiento de, yo ya he estado aquí? Algo que los franceses les llaman el déjà vu. Ya he estado haciendo esto, ya he estado en esta parte, ya sucedió esto, ¿sí? 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 Hace mucho tiempo, quizás dice la Biblia que nada hay nuevo debajo del sol, miren, dice la palabra de Dios, y es otro de mis versículos que a mí me encantan, que dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Sí, Dios puso eternidad. Entonces, si Dios puso eternidad, quiere decir que Dios ya nos hizo recorrer hasta ese punto, aunque no hayamos llegado. ¿Me siguen? Aunque no hayamos llegado físicamente, Dios ya nos trasladó hasta ese momento. Entonces, cuando tú te encuentras en ese sentido, allí tú dices, ya sucedió esto. Bueno, yo sé que a lo mejor no los emociona a ustedes, pero para mí sí. Y dice, versículo 10, ¿hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Déjenme decirles que lo que hoy vamos a escuchar, a algunos se les va a hacer muy, muy nuevo. Por lo tanto, quizás vayan a pensar, pues ahora se las tronó el pastor. No es precisamente eso, hermanos. Yo creo que Dios a lo largo de este último tiempo nos ha estado revelando muchas cosas. No es que no hayan estado ahí en la palabra, pero ahora tenemos un mejor entendimiento. ¿Me siguen? Entonces, la cosa de estar reunidos juntos como iglesia no es porque a alguien se le ocurrió pues ahora vamos a tener una reunión, sino que Dios en su gracia y en su misericordia nos ha reunido de diversos puntos del planeta aquí en este lugar. ¿Sí? Y no es una casualidad que tú estés escuchando esto si tú me estás siguiendo por las redes sociales. O sea, no está fuera de la voluntad. El asunto es cómo tomamos lo que Dios nos está diciendo hoy.
Entonces, dice, hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces, ninguna de las cosas que vemos, y escúchenlo por favor atentamente, ninguna de las cosas que vemos son nuevas. Nada nuevo hay. No quiero meterme en cosas que nos puedan confundir, pero segunda de Pedro 2, versículo 5 dice, y si no perdonó, estoy hablando de Dios, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces esto significa, estos dos versículos significan que Dios reservó a Noé y a su familia, pero que también Dios es fiel para guardar a los suyos en medio de un juicio que se acerca. Mucha gente piensa que podemos estar en medio de dos pensamientos. Número uno, que lo que está sucediendo de terremotos y destrucción y huracanes y todo eso, podemos pensar, bueno, es parte de la naturaleza, ¿sí? O podemos pensar por el otro lado, es un juicio de Dios. Entonces, yo creo que las dos cosas tienen que ver con lo mismo. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Ahora, ¿por qué Dios trae sufrimiento? Pobrecitas gentes, bla, 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 bla. Pero déjenme decirles, Bahamas no creo que por ser un lugar tan bonito y tan turístico, no creo que no esté cargado de pecado. Precisamente porque está cargado de pecado y bueno, podemos ver tantos lugares turísticos que honestamente, hermanos, está lleno de lujuria, de lascivia, de sexualidad, de homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más que por fuera pues están bonitos, ¿no? Pero si Dios nos permitiera ver el entorno espiritual, diríamos qué lugar tan horrible. Como Las Vegas, por ejemplo. Yo me di cuenta, miren, en el video que les puse, seguramente a ustedes les no sé qué sentido, ahora sí que valga la redundancia, no sé qué hayan sentido al ver las torres de un templo católico. O sea, para mí se me hicieron bonitas, por eso les tomé fotografía, ¿no? El asunto es que yo estaba diciendo, qué lástima que en México los mejores lugares turísticos sean, por ejemplo, en Guadalajara, la catedral, el templo expiatorio, que nunca me he metido allí, o por ejemplo, si vas a Cholula o las pirámides de Teotihuacán, pues ni modo que retrates al perro que anda pasando por ahí, pues obviamente vas a tomar las pirámides, ¿no? Aunque eso representen cosas no muy buenas. Pero por el otro lado estamos hablando de la arquitectura perfecta, bonita, que atrae a los ojos. Entonces, mucha gente, por ejemplo, en Las Vegas, yo un día dije, lástima que todo lo que podamos fotografiar simboliza pecado. ¿No es cierto? Lástima. Está el MGM, está el sí, es el Venice, está un chorro de hoteles y casinos de lujo y todo, lástima. Pero bueno, nuestros ojos están, dice la palabra de Dios que el ojo no se sacia de ver.
Y eso es cierto. Ahora, qué bendición que tú puedas ir a la capilla en Oaxaca y estar ahí en esa presa. Es una presa grandísima, muy, muy grande. Entonces, pues ahí, gracias a Dios, podemos tomar fotografías para traerlas y que ustedes puedan de veras, pues disfrutar un poquito del viaje en que estuve. Ahora, el asunto de cómo Dios va a traer juicio sobre la tierra, muchos lo consideran muy lejano, otros lo consideran imposible. Este dice en Mateo capítulo 24, verso 37, que es donde se expone este pensamiento. Dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué sucedía en los días de Noé? Dice la palabra en Mateo 24:38, dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, fíjense lo que la gente hacía, comiendo y bebiendo. Comer y beber no hay ningún problema, ¿o sí? No. Entonces, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no hay ningún problema con eso tampoco, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora, este versículo, y si nosotros lo vemos así, decimos, pues no había problemas. Pero este texto sugiere en el original que las mujeres y los hombres se casaban sin importar si eran del mismo sexo o no. Ahí sí hay problemas, ¿sí? También que era algo común tener comilonas y emborracharse para después casarse. ¿Se acuerdan de las películas de Pedro Infante? Donde de repente amanecía casado. Pues sí, pues con tremenda guarapeta que se puso en la noche anterior. Obviamente, pues no sabía la burrada que había cometido. Entonces, este texto dice que estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Entonces, imagínate, ¿no? Después de comer y emborracharse, pues ahora hay que casarse, ¿no? Y también sugiere que lo hacían, o que se casaban, dice, lo hacían habiendo sido dados en matrimonio. Quiere decir entonces que no importaba si estaban casados, otra vez se volvían a casar sin divorciarse. ¿Me explico? Entonces esto es prácticamente lo que hoy está sucediendo, como en los días de Noé. ¿Podemos decir que estamos como en los días de Noé? Yo diría sí. Por lo menos estamos en el principio o a la mitad. No sé. Lo que es evidente es que esa generación vivía de una manera pecaminosa y despreocupada. Y el peligro mayor lo revela el siguiente versículo, porque dice, versículo 39, y no entendieron, ¿hasta qué? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, una cosa es saber y otra cosa es entender. Y muchos cristianos saben pero no entienden, y por eso siguen haciendo lo que siguen haciendo. Entonces, mucha gente no cristiana sabe que sí, el mundo se va a acabar. La gente sabe eso, el mundo se va a acabar. Otra gente dice, otra gente que sabe de la venida de Jesucristo, dice, bueno, es que siempre dice que viene y viene y viene y viene y nunca viene. Entonces, este es el asunto, que el versículo 39 dice que no entendieron todos los tiempos. No entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces imagínate la gente viendo a a Noé y a sus hijos construyendo un arca. ¿Y qué están haciendo? Pues un arca. ¿Y qué es un arca? Pues no ves, burro. Ese es un arca.
¿Y para qué sirve? Y si le preguntaron a un hijo, a lo mejor ni sabía qué estaban haciendo. Ahora, noten, cuando se estaba haciendo el arca, nunca había llovido. Nunca. Entonces imagínate que Dios te diga, haz un arca, y tú dices, Señor, ¿para qué? Va a llover. ¿Y qué es llover? Va a caer agua del cielo a la tierra y se van a inundar. ¿Qué es inundar, Señor? No es que seamos tontos, es que somos ignorantes. Somos ignorantes en muchas cosas hasta el día de hoy. Entonces, obviamente, si Noé, dice la Biblia que Noé por fe empezó a construir el arca. No era algo que, wow, o sea, se me ocurrió. No, es algo que Dios le dijo. Y los hombres no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces imagínate estar ahí en medio del agua. Pues no sé ustedes, yo no sé nadar. Yo sería uno de los primeros que me moriría, ¿no? Pero imagínate estar con el agua hasta el cuello. Entonces de esto estaba hablando Noé. ¿Me siguen? Ahora, ¿por qué Dios a nosotros nos revela esto? Por misericordia. Porque, ¿sabes? Tú y yo pudimos irnos al infierno sin que nadie nos predicara. Y por la pura misericordia de Dios, Él nos tiene aquí. Alguien nos predicó, alguien nos dijo, Jesús te ama, necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Si esa persona no te hubiera dicho esto, quizás te lo hubiera dicho otro, por la misericordia que Dios nos tiene. Pero si nosotros no hubiéramos hecho caso, definitivamente nosotros estaríamos enfrentando eso. Un día, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿será que hay suficiente entendimiento entre los hijos de Dios en cuanto a las señales? ¿O será que creemos que todo esto es una exageración? Porque déjenme decirles, hermanos, por mucha verdad que haya en la Biblia, muchos cristianos no la creen. Y creen que es algo exagerado. ¿A poco tú crees que Dios nos va a mandar al infierno? ¿Verdad? Sí. Lo que últimamente están diciendo los cantantes cristianos es que ¿a poco un Dios amoroso va a mandar a toda la gente a un lugar tan feo? Sí. Ahora imagínate si esos son los que tienen la batuta en una congregación. Porque déjame decirte, los músicos a veces tienen más peso que el pastor. Porque una canción la repites y la repites y la repites y la repites. Y al pastor, en cuanto sales de esta puerta, ya se te olvidó lo que se predicó. Hello. ¿No es cierto? Entonces por eso las canciones que no tienen la doctrina de Dios son peligrosas, muy peligrosas. Y dejar decir a un músico lo que Keila estaba mencionando es te estrangulo ahorita o al ratito, ¿no? O sea, uno tiene que tener mucho cuidado lo que uno habla desde las plataformas. Entonces dice que no entendieron. A veces creemos que esto es una exageración. Miren, el Señor es cierto, no va a mandar a su creación al infierno, no la va a mandar. La creación solita va caminando para allá. ¿Me sigues? La creación solita va, no es que Dios les, ándale. Miren, ayer estaba pensando en esto. Ojalá que no sean como yo. Pero a veces cuando se cae nuestro hijo, yo he escuchado
Yo escucho, ándele para que se le quite. O hacen una travesura y en la travesura pagan el precio, ándele para que se le quite, para que aprenda. Yo no me imagino a Dios cuando caemos, ándele para que se le quite, para que aprenda. No me lo imagino así. Pero con todo el dolor de su corazón, Él pudiera decir, mi hijo, te lo mereces. Es más, merecías mucho más. Si yo no intervengo, te mueres. Entonces, cualquier estudioso de la Biblia, hermanos, de la palabra de Dios, se ha dado cuenta que los patrones se repiten. Por eso yo usé el versículo de que nada nuevo hay debajo del sol. Todos los patrones se repiten. Por ejemplo, Génesis empieza donde Apocalipsis termina. ¿Se han dado cuenta de eso? Génesis empieza donde Apocalipsis termina. Dice Génesis capítulo 6, verso 1, en esta traducción, en aquellos días y también después, en aquellos días, y luego entre paréntesis, y también después, los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Entonces, la semana pasada dijimos que en el original nada más decía y les engendraban. Entonces no eran ni siquiera hijos, porque un hijo tiene que ver algo con lo humano, ¿sí? Entonces dice que esos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vimos que los varones de renombre realmente eran por así decirlo, seres perversos, ¿sí? Seres perversos que obviamente todo el mundo los conocía. Por eso dice que eran varones de renombre, porque todo el mundo los conocía. Déjame decirte, una persona chismosa es una persona de renombre. Tiene la fama de ser chismosa, ¿sí? No quiere decir que tenga una buena fama. Entonces, pero es una persona de renombre, y vaya que renombre. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustan mirar las estrellas? Ya algunos se olvidaron de que hay estrellas de tanto que trabajan en, ¿verdad? O sea, de veras, hay mucha gente que trabaja tanto que nunca se toma el tiempo de ver las estrellas. Ahora, yo creo, hermanos, que en los últimos días o en los últimos tiempos habrá un incremento de manifestaciones, y lo voy a decir categóricamente, manifestaciones de ovnis y de demonios, que junto a la llamada ciencia van a tratar de desacreditar la deidad de Jesús y van a negar el poder de Dios. Una de las cosas que los disque estudiosos de los ovnis es que ellos no niegan que Jesús resucitó. Al principio sí negaban que Jesús había resucitado, y después dijeron que Jesús realmente era un extraterrestre. Que bueno, en cierta manera tenían razón, porque no era de este mundo, como nosotros no somos de este mundo. Dice, hace muchos años yo escuché el testimonio de una hermana que dice que dos asaltantes le llegaron y querían asaltarla, querían robarle el dinero que tenía, y esta mujer había escuchado este versículo, que nosotros no somos de este mundo. Entonces esta hermana dijo, alto, yo no soy de este mundo, y empieza a hablar en lenguas, la hermana. ¿Y saben lo que hicieron los cuates? Pelaron gallo, vámonos. No soy de este mundo. Y sí, realmente no era de este mundo, ¿no? Sí, imagínate empezar a escucharla hablar en lengua, digo, ¿y esta qué onda? Sí. Entonces ellos decían
los disque estudiosos de los ovnis o del fenómeno ovni era que Jesús era extraterrestre. Jesús vivió y murió en Cachemira, así decía un libro. Después decía que no, que era un gran iluminado, y realmente lo es. Pero el asunto es que ahora dicen que Jesús sí murió y sí resucitó por el poder extraterrestre. Entonces, todo va guiando hacia, y hay mucha gente que lo cree. Eso es lo malo. O sea, lo malo no solamente es escucharlo, pero hay mucha gente que lo cree. Ahora, nosotros leemos en la palabra que Jesucristo fue resucitado por el poder de Dios. Entonces, al negar que Jesús fue resucitado por Dios, quiere decir que ese lugar se lo está llevando ¿quién? Los extraterrestres. ¿Sí? Dándole honra al enemigo. Siempre el enemigo ha buscado la honra. Ahora, si tú piensas que, ay, qué gente tan mensa, ¿cómo pueden pensar eso? Déjame decirte, estas son de las menores tonterías que se creen. Hay tonterías más graves, ¿sí? Ahora, la Biblia nos dice en 2 Timoteo capítulo 3 verso 1, dice, también debes saber esto. Ojo, cuando dice debes saber, ¿qué quiere decir? Que necesitas entenderlo. Necesitas entenderlo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué? Porque no todo el que te dice soy cristiano es cristiano. No todo el que te dice busca a Dios te va a impulsar a buscar al verdadero Dios. Ten mucho cuidado, dice, a esos tienes que evitarlos. Algunos no desean afirmar sus vidas con Dios porque piensan que si ellos no molestan al diablo, el diablo tampoco los va a molestar a ellos. No necesariamente. No necesariamente, porque si tú no molestas al diablo, no significa... Ok, déjenme esclarecer esto un poco. Hay muchas personas que de todas maneras nunca lo van a molestar porque ellos son de él. Exactamente. Sí, ok. Pero aquellos que han sido de alguna manera predestinados para el Señor, van a decir, mientras el diablo no se meta conmigo, mientras yo no me meta con el diablo no se mete conmigo. Error, porque si hay una predestinación de parte de Dios, el diablo va a tratar de matarlos. El diablo conoce en parte nuestro llamado. Miren, Pablo nos advierte, 2 Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente. Hay gente que no es cristiana, pero quiere vivir piadosamente. Esas personas no pueden vivir piadosamente. ¿Por qué? Son personas buenas, no fuman, no toman, no le dicen groserías a nadie, no se meten con nadie. Pero fíjense lo que dice aquí, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes? Tú y yo. Hermano, hermana, yo quiero preguntarles algo.
¿Se enojan porque ya no los quieren a ustedes? ¿Se enojan porque no los quieren? ¿Se sienten cuando tu papá, tu mamá, tus hermanos ya no te quieren? ¿Te sientes? Déjame decirte esto, el mundo nunca quiere a los cristianos, nunca los va a amar. No importa si tu padre o tu madre está en una iglesia y no te quiere, es que no está en el amor de Dios. Muchas veces nosotros, no quiero decir que no luchamos por caerles bien a la gente, ¿sí? Luchamos por caerles bien a la gente, porque ahí va nuestro testimonio. Pero déjenme decirles, a ellos nunca los vamos a satisfacer. Nunca, jamás. Así que ¿sabes qué? Deja de luchar, no te preocupes. La muina siempre estará en sus vidas. ¿Por qué les caemos gordos? Miren, humanamente no lo sabemos, pero espiritualmente sabemos porque Jesucristo está en nuestras vidas. Y el mundo conoce a los suyos. El mundo conoce a los suyos. Y nosotros deberíamos de conocer a los que son de Dios también. Reconocer a Cristo en el corazón de otros. Por eso dice, a los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, la malicia va a ir en aumento como en los días de Noé. Dice el versículo 5 de Génesis 6, y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Entonces estamos hablando de una revancha, a ver quién es más malo. Por eso el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Por qué dice persiste? Porque muchas veces nos vamos a desanimar. Oye, yo estoy tratando de amar a la gente y la gente mira cómo me está pagando. De esto Facebook está plagado. Hemos sido infectados, hermanos, con maldad a través de los medios de comunicación, tanto que nuestra sensibilidad se ha ido perdiendo. 1984, yo creo. 1984. Por primera vez yo vi a través de la televisión un asesinato real. Antes eran asesinatos de película, ¿no? Uno ya está como que adiestrado, es la palabra, adiestrado a ver esos asesinatos de película, porque uno sabe que no fue real, ¿sí? Pero en 1984 estábamos en Matamoros, mi esposa y yo, y de repente en las noticias unos terroristas secuestraron un avión y desde la puerta del avión avientan a una persona, le dan un tiro, la avientan hacia abajo. O sea, eso fue horrible. Para mí, en mi espíritu, yo sentí, wow, qué increíble. ¿Saben qué? Hoy eso es nada. ¿Por qué? Porque basta con que permitan una noticia para que los demás noticieros empiecen a plagarnos y más y más. Hay un noticiario que no me acuerdo cómo se llama, sale en Azteca, que está horrible, pueden hasta descabezados sacan allí. Así, ya sin decir agua va. Entonces, nos están quitando la sensibilidad. Aunque no lo creas, nos están quitando la sensibilidad. Ellos saben cómo manipular el espíritu del hombre.
Exacto, y de tal manera que ahora lo que antes nosotros considerábamos malo, ahora lo vemos natural. Ustedes, yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me saca mucho de onda ver comerciales donde hay gentes homosexuales. Declaradamente, hasta con sus manerismos, como yo me pregunto, ¿qué irán a hacer con tanta película mexicana? ¿Se acuerdan que Don Ramón dice, no, espérate, yo le voy al Necaxa? ¿Sí? Cuando estaban sus panchitos por ahí, saben, gracias a Dios que no todos son mexicanos, no entenderán la palabra panchitos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Qué bueno, ni Necaxa ni panchitos. Entonces, gracias a Dios. Hasta Valentina supo, fíjate. El asunto es que toda nuestra sensibilidad se ha ido perdiendo. Sí. Ha llegado al extremo de las veces que yo he ido a Matamoros, precisamente, donde la gente me ha contado que se dieron los balazos y la gente sigue trabajando. Están agarrando balazos. Sí. Así, y la gente sigue trabajando. Se oye Sí. disparos a 2 cuadras, a 1 cuadra, ahí a un lado, y la gente sigue trabajando. Son disparos. Sí. Están matando allá. Otra vez los mismos. Sí. Y yo me quedo así, no te preocupes, estás ahí a un lado. ¿Te puede tocar a ti? Ya de todos los días. Ya mejor. Pues sí, Wow. sí. Así es. Ahora, fíjense, hay muchos temas en boga, digo, llevadas al extremo, temas que cada día se están hablando y nosotros, quizás a nosotros no nos estén lavando el coco, pero habrá muchas personas que sí, no somos los únicos que vemos la televisión. La defensa del LGBT, sin importar lo que diga la biología. Miren, ellos me podrán argumentar todo lo que ellos quieran, pero vámonos a la biología, punto. ¿Ya? La migración por imposición, ándale. La migración por imposición. Miren, ¿por qué es peligroso esto? Porque cuando los habitantes de un país emigran a otro, dejan sus propios campos de cultivo. Ellos los dejan. ¿Qué sucede con los campos de cultivo? Obviamente no va a haber alimento para ese país. Pero al emigrar, ellos causan desabasto en el país al cual emigran. Entonces ya no fue un país el empobrecido, ahora van a ser 2. El gobierno por imposición. No importa qué crímenes cometan los gobernantes, van a quedarse allí. Hoy la justicia está tan ridículamente perseguida por las leyes. Que uno dice, pero es que no hay una ley que quite a ese tipo. Ahora, nos enojamos porque no quitan a aquel tipo del otro país, pero no nos enojamos porque no quitan al nuestro. ¿Me siguen? Porque ya nos dividieron. Ya los medios de comunicación es lo que están buscando, dividir a las personas. Y países divididos causan familias divididas. Y una familia dividida, sí, imagínense. Si estamos hablando de que puedo dividir a una familia sacándolos a unos del ropero, del closet, ¿verdad? No, en México no había closet, había roperos, ¿verdad? Entonces, otro de los temas son la crítica extrema a la iglesia. Acabamos de nosotros a ser testigos de un líder muy prominente en la ciudad de Guadalajara, un líder religioso. ¿Fue cierto? No sé.
No digo que no pueda suceder, puede ser que sí, pero no sé, con eso de que no es uno de la Iglesia Católica. ¿Cuántos pederastas están en la Iglesia Católica y solamente dicen, vamos a cambiarlos de capillita? Sí, pero como este es uno que no es católico, no sé si fue cierto, no sé. Entonces déjame decirte, todo lo que no huele a sistema, ahí tú y yo vamos a tener problemas. Ahí tú y yo vamos a estar, porque no somos parte del sistema. Entonces nuestras conciencias están siendo reducidas y transformadas por una corriente de hombres poderosos. Algo está sucediendo que debería alertarnos. Yo estaba platicando con una hermana cristiana hace ya tiempo. Estábamos viendo los videos del Amero, ¿te acuerdas, Keila? En aquel entonces, y alguien dijo, no, hermano, yo no creo que eso vaya a suceder. Entonces, no sé dónde tienen su mente, hermanos. Una persona que, no quiero decir que se meta a mi línea de pensamiento, pero por lo menos que diga, caray, esto es de considerarse. Entonces para muchos es fácil decir, no, pues el Señor viene pronto, me va a recoger, nos vamos a ir en el primer tren llamado rapto, y gloria a Dios. Pues sí, qué bueno que fuera así. Qué bueno que fuera así. Nada perderíamos si tú y yo nos vamos en el rapto. Nada perderíamos. El asunto es, ¿y que si no hay rapto? Ahí sí estaría grueso. ¿Cristo viene por su pueblo? Sí, viene por su pueblo. ¿Cristo viene en el rapto? Eso sí no te lo puedo asegurar. Eso sí no te lo puedo asegurar. Pero de que Cristo viene por su pueblo, sí viene por su pueblo. Entonces ese es lo más importante que nosotros debemos de mantener. La Biblia nos dice que muchos saldrán de la gran tribulación. Entonces eso significa que habrá cristianos dentro de la gran tribulación que no se fueron, que no se escaparon, ¿eh? Entonces miren, está desapareciendo la lógica, la intuición, los límites, la educación. La educación está desapareciendo, y no estoy hablando de obtener información, porque los gobiernos ahora nos están educando para continuar preparando esclavos, trabajadores, a través de materias que nunca vas a usar en tu vida. Entonces, ¿por qué un gobierno no tiene en las escuelas públicas, por ejemplo, yo como maestro puedo ver las habilidades de mis alumnos, puedo ver que a este le gusta escribir, a este le gusta hacer monitos. Pues al que le gusta hacer monitos vamos a proveerle material para que esos monitos mejoren. A este le gusta la música, bueno, voy a ver de qué manera. Oye, hay una muchachita que se llama Daniela Liebman en Guadalajara. Ella no estudia, bueno, estudia en su casa, pero no estudia las materias comunes y corrientes. Ella es la mejor pianista que tiene Guadalajara. Entonces ella no está estudiando en una escuela regular. ¿Sabes por qué? Porque es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Entonces, si imagínate, si a alguien le gusta hacer negocios, ¿en qué lo capacitarías a él? ¿Cómo hacer negocios? ¿Cómo crecer negocios? ¿Cómo expandirte como empresario? ¿No? Sí. Hemos visto ya por varios años los estudios de NICI, escuelita, que es puro
En mi opinión, es pérdida de tiempo. Sí, sí. Entonces imagínate, estamos estudiando. ¿Cuántos planetas tenemos en el sistema ¿sí? En la página azul. En el sistema solar, ¿cuántos teníamos? 9, que son Mercurio, Marte, Júpiter, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y ahora Plutón. No sabemos si existe o no existe. Entonces, ya cambiaron. Ya no sabemos si son 8 o son 9. Entonces, ¿de qué nos sirvió eso? Por lo menos la geografía me indica dónde está México. ¿Sí? Está al sur. Por si no sabían, está al sur. ¿Sí? Por lo menos la geografía me indica. ¿Sí? Por lo menos la geografía me está diciendo que ahora hay otro país que se llama Croacia, por ejemplo. Muchos más que antes no existían. ¿Por qué? Porque fueron reinos divididos. El asunto es que hay muchas materias que no nos sirven para nada. Otra cosa que se está perdiendo es el respeto. Y todo esto hace que el amor de muchos se empiece a enfriar. Vamos a concluirlo allí. Créanme, estoy a la mitad. Vamos a concluirlo allí. Y les voy a pedir a la persona, ¿a quién le toca predicar la próxima semana? A ti, Juan. ¿Ya estás preparado? Sí, ok. Muy bien. Podemos escuchar a Juan y después continuamos esto. Pero todo esto nos indica, hermanos, que el amor de muchos se va a estar enfriando y enfriando y enfriando y enfriando, enfriando. No estoy hablando de los de allá afuera, estoy hablando de los de adentro. ¿Sabes? Hoy, tristemente, en México tú no puedes hablar mal del presidente. No puedes hablar mal del presidente porque alguien se te va a echar al cuello. Cristiano. Literal. O por lo menos te van a rechazar. No puedes hablarlo. Cuando oye a Peña Nieto le fue come feria. A Fox, a Calderón, a todos han sido criticados. Yo digo, miren, en Estados Unidos, no sé si se han fijado, en Estados Unidos, en la mente de los americanos, no ha habido presidente malo, excepto el que está hoy. No ha habido presidente malo. En México no ha habido presidente bueno, en la mente de los mexicanos. Fíjense. Es más grande el estándar mexicano. Es más grande el estándar mexicano, ¿eh? ¿Se han fijado en eso? O sea, allá ningún presidente ha sido bueno. Ahora, lo que nosotros aprendimos de la historia de Porfirio Díaz, resulta hoy que Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México. Aparentemente. Sí, porque yo he escuchado historia y Porfirio Díaz hizo bastante. Exactamente. Exacto, pero a nosotros siempre nos habían descalcificado nuestro cerebro con que fue el peor, fue el dictador y bla 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 bla, todo lo malo, y ahora resulta que es todo lo bueno. Todo lo que hizo Porfirio Díaz los últimos presidentes lo han hecho. Sí, prácticamente. Sí. Entonces imagínate, ¿no? ¿A quién le creemos? ¿De qué nos sirvió ese tipo de historia? De nada. Vuelvo a repetir, el asunto es que algo deben de estar haciendo allá arriba para dividirnos. Y eso hace que el amor de muchos se empiece a enfriar. Ahora, obviamente,
Mi amor no está ni siquiera en mi nación. ¿Soy patriota? Sí. Y déjenme decirles que ser mexicano es más que gritar ¡Viva México el 15 de septiembre! Es mucho más que eso. Sí, es mucho más que ponerte en la camiseta cuando juega México. Es mucho más que eso. Ser cristiano es mucho más que mi nacionalidad. Ser cristiano es mucho más que el partido político. Ser cristiano es mucho más que cualquier cosa sobre esta tierra. Y eso nadie debería de dividirlo. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por tu palabra. Señor, reconocemos que los días de Noé no son nada fáciles, no serán nada fáciles. Que tú, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tú nos ayudes, si todavía estamos vivos, Dios, a serte fieles. Tu palabra me dice, Señor, que debemos nosotros de ser fieles, Señor, hasta la muerte. Y te agradecemos, Dios, por todas estas, no solamente advertencias, pero las promesas que tú tienes. Confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Y tú eres poderoso, Señor, aún para sacarnos, Dios, como tú quieras sacarnos, en el tiempo preciso, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.